semanas, en este canal, hablamos de 9 leyes mexicanas que llevan nombre de mujer. Por ejemplo, Olimpia, Ingrid, Sabina, Malena, Valeria, Monzón, Monse, Alina y Vicaria. 9 historias de dolor que se convirtieron en legislación. Después de este episodio, algo interesante pasó en los comentarios. La pregunta que más nos llegó fue una sola. ¿Y los hombres? Es una pregunta legítima y tiene respuesta, pero también tiene matices que el debate público tiende a enterrar bajo el ruido. ¿Qué leyes protegen a un hombre en México cuando es víctima de violencia de pareja? ¿Qué pasa legalmente cuando una denuncia resulta ser falsa? ¿Existe esa figura en la ley? ¿Por qué el diputado que anunció una iniciativa sobre esto la dejó congelada antes de presentarla? Hoy en Balanzas y Balances vamos a dar las respuestas sin elegir bando. Antes de empezar, quiero ser muy claro sobre qué es y qué no es en este episodio. No es un episodio en contra de las mujeres, no es un respaldo a ningún político específico, no niega ni minimiza la violencia de género. Que en México mata a 10 mujeres al día y tiene un 98% de impunidad. Lo que sí es una pregunta honesta sobre si el sistema legal mexicano también falla a los hombres en ciertos contextos. Y la respuesta es sí. En custodia, en violencia de pareja ejercida por mujeres y en el mecanismo para sancionar las denuncias falsas que ya existe en el Código Penal pero que prácticamente nadie aplica, vamos a hablar del caso Cuauhtémoc Blanco porque es el detonante de coyuntura, pero no es el centro del episodio. El centro son las preguntas de fondo que su caso sacó a la luz. Amigo, pues sí, es un episodio que la verdad pensamos mucho en sacar. Justo porque es un tema muy politizado, muy político y sobre todo que hay un debate muy claro, porque como lo decías, o sea, no se trata de atacar a las mujeres, pero sí se trata de que las cosas sean un poquito más parejas. Porque ¿cuántas veces en la vida nos hemos topado con casos de mujeres que acusan a un hombre de algo que tal vez no cometió? Y hoy en redes sociales tú lo puedes ver en TikTok, en Instagram, en Facebook, todos estos videos de mujeres que van arriba de un Uber, de un Didi o de un taxi de plataforma y que si no haces esto te voy a acusar de abuso o de acoso o de que me estabas tocando o que me estabas acosando, ¿no? Que no pasa a mayores porque el chofer de plataformas pues traía una cámara que estaba grabando absolutamente todo lo que pasaba. Pero ¿qué pasa con todas esas personas que no tienen una cámara para estar grabando todo el tiempo sus actividades o sus contactos con otras mujeres? Claro, y es muy complicado. Aquí vienen varias preguntas que debemos de descifrar. Yo quiero iniciar mi comentario. Si podemos poner producción el video. Una mujer que vive un abuso muchas veces no denuncia porque lleva tiempo. Ella tiene que trasladarse al Ministerio Público, dar su información y no necesariamente puede llevar una prueba, sino sencillamente su dicho. Eso es lo que queremos que se legisle, que realmente la mujer tenga un espacio de denuncia, que sea ágil, que sea expedito y que permita que realmente se haga la investigación para que se lleve a las detenciones. Ese es el objetivo de hablar con las fiscalías, de trabajar con las legisladoras, para que realmente se legisle y sea real, que la mujer no se sienta sola en nuestro país y que haya un sistema de justicia que la respalda. Como podemos apreciar en el video, la Presidenta de la República está comentando que las mujeres cuando van a presentar una denuncia se sienten que no las toman en cuenta y que la denuncia no es expedita y que les piden una serie de pruebas para poder iniciar la denuncia y que para eso quiere legislar en ese sentido para que la denuncia sea expedita, sea rápida y que no requieran de pruebas para poderla presentar. Mi punto de vista es, al final del día, si tú puedes hacer una denuncia, de hecho ya está, si tú haces una denuncia, no necesitas en ese momento aportar pruebas y la realidad es de que debe ser expedita, no nada más porque seas de género mujer, sino porque es una denuncia. Y aquí debe de trascender aún más el tema de no regularizar o no ser populista en decir que porque es mujer va a ser más rápido, sino más bien pensar en la reforma judicial que existe, en la cual los juzgadores, magistrados y todos los que integran el órgano judicial, pues deben de ser personas preparadas que efectivamente den la razón de manera objetiva, de acuerdo a las pruebas que se presentan y que deben de ser basados en conocimientos, que las personas juzgadoras deben de ser personas que tengan la capacidad de poder resolver
cualquier situación que se les presente. No nada más fijarse en un tema de denuncia o no, porque el sistema judicial debería ser expedito para todos y debería cumplirse para todos. Y lo tomo de este lado, porque si nosotros supiéramos que efectivamente los juzgadores son personas capaces, que no son corruptibles y que van a llegar a una decisión de si eres culpable o no, presenten las denuncias que sean, porque van a ser personas objetivas que van a analizar o van a resolver de acuerdo a las pruebas que se presenten, porque una cosa es muy distinta que porque te hicieron algo, sientas que te hicieron algo y tú inicies una denuncia, pero al final del día esa denuncia debe de estar soportada con pruebas que se valoren de acuerdo desde el punto de vista de la objetividad. Entiendo esa parte de que sí, tiene razón, de por sí es complicada la situación para que una mujer vaya y haga su denuncia y presente pruebas y lo que tú quieras, porque independientemente de si acaba de pasar, pues obviamente llegas en shock, no sabes muy bien todavía cómo pasó y qué pasó, o sea, tú estás como vamos a llamarlo como en este shock. Pero eso no quiere decir que solamente la palabra cuente para que la justicia se haga de manera expedita. Vuelvo al caso que te estaba diciendo. Estas mujeres que estaban denunciando o diciéndole a una persona que el Uber o el Didi en el que iban las estaba acosando o las estaba tratando de violar o lo que sea, o sea, con solamente su palabra y decir, oye, ¿sabes que esta persona me hizo esto o me quiso hacer esto? Esa persona ya hubiera por lo menos pasado la noche en los separos, por decirlo poquito. ¿Pero qué pasó? Que era una mentira, porque todo estaba grabado. ¿Por qué? Porque el chofer no quiso hacer lo que la señora o señorita estaba pidiendo, porque no la recogió o no la dejó en el lugar en el que ella quería. Entonces, aquí viene la parte polémica, ¿me explico? Sí, estaría bien. En un caso, en un mundo utópico, sí, que yo vaya y denuncie y diga, esto pasó y que crean en mi palabra. Eso es vivir en una sociedad utópica. La realidad es que yo tengo que tener las evidencias de que tú me hiciste o que trataste de hacer lo que estoy diciendo que hiciste. Claro. Y aquí viene el punto importante también, que las denuncias falsas ya están contempladas en el Código Penal. Y no es tanto como denuncia falsa, se puede regular también en ese sentido. Más bien el Código Penal Federal en el artículo 247 señala que son de 4 a 8 años de prisión en caso de falsear tu declaración ante una autoridad. Y va más allá, que en caso también es sancionable en caso de que tú des dinero a un perito, a un testigo para que diga falsedades. Entonces ya se encuentra tipificado el tema de falsear ante una autoridad. ¿Quién puede ser la autoridad? Un ministerio público, una fiscalía, que es cuando presentas tu denuncia. Pero ¿en qué momentos hemos visto que ese artículo sea realmente llevado a cabo? Porque vemos que hemos visto muchas noticias de, fíjate que no es cierto, que muchas gracias, perdón por tu tiempo y te sacamos a la calle. Pues sí, pero es como dice Gerardo, si existieran personas capaces en el sistema judicial, ¿no? Porque va desde la raíz, decir, no voy a denunciar por todo el trámite burocrático que me espera o por algo que no, o sea, si voy a denunciar, dices, Ministerio Público, mucha gente, que no las atienden, que las patean, bueno, o sea, que patean su caso, que dicen, no es tan relevante, puede hacerlo mañana. O sea, esa es la cultura que uno tiene de decir, no voy a denunciar porque me voy a enfrentar a todo un sistema. Y la ley Ingrid, que mi información se va a compartir, voy a salir en redes, mis fotos, mis videos, temor, o sea, es temor por parte para hombres y para mujeres, hacer una denuncia porque puedo ser exhibido en algún momento también, ¿no? O sea, voy a tomar un video en el Ministerio Público porque esto es una denuncia, porque me estoy tardando, porque no es verdad y todo eso. O sea, es un miedo ya también por parte de las personas el hacer esa denuncia. Ahora, también hablabas tema de qué hacer o si la legislación ya tiene contemplada esta parte de cuando un hombre sufre violencia por parte de su pareja. Vamos a ser muy honestos. En México, no solamente los hombres cometen este tipo de violencia a su pareja, en este caso mujer. Hay muchos casos, conocemos muchos casos de mujeres que hacen violencia en contra de un hombre. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Por sociedad, por cultura, ¿qué hace?
normalmente se Quedarse calla. callado, Ujú. claro, quedarse ¿No? callado. Porque qué vergüenza decir que tu pareja, tu novia, tu esposa o tu concubina, pues te deja sin Y comer, ahí ¿no? O que entra te pega. el o entorno cosas así. también, Héctor, ¿no? Así es que no puedo decir nada porque soy hombre, porque me tengo que aguantar, porque no, ¿qué van a decir los demás, no? ¿Qué van Sí, a es decir de mí? que aunque tengas la evidencia, hemos visto ya que se ha hecho muy viral y muy populista los hombres que graban a sus parejas en el sentido de que en ese momento le están diciendo, y te voy a decir que me acusaste de acoso o me violaste. Y la siguen grabando y no pasaron ni 5 minutos y ya dicen, no, ya perdóname, es que mira, quiero que regresemos. Y ahí es cuando la sociedad realmente se da cuenta de la magnitud a dónde puede llegar la maldad en cualquier persona, no digamos mujer, en cualquier persona. claro. Pero no decir que porque es mujer no lo va a hacer. Al contrario, todos lo pueden hacer. No, sobre todo el tema que estamos tratando el día de hoy, justo no se trata de que, ay, el hombre ahora es víctima y la mujer es la mala. No, aquí tanto el hombre como la mujer tienen mala fe, tienen mala sangre, ¿me explico? O sea, por eso es lo que yo digo desde el día que hablamos de ley vicaria, ¿te acuerdas? Que yo te decía, es que el derecho penal debe de juzgar el acto, no a la persona que lo comete. Es correcto. O sea, si yo como hombre o como mujer o como quiera que yo me identifique hago un delito, pues que se me juzgue por el delito que estoy cometiendo, no que se me juzgue pues si soy hombre, si soy mujer, si soy lo que yo quiera hacer. ¿Me Sí, explico? Entonces y- es muy peligroso. También estoy a favor en esta parte de que si hay ciertas cosas o ciertos delitos que se tienen que juzgar con esta parte de género. Porque volvemos a lo mismo, no es la misma fuerza que tenemos entre una mujer y un hombre, pero también te voy a decir algo. En este tema de violencia de género, habla de que el hombre ejerce esta violencia física en contra de la mujer, pero también hay muchos casos de mujeres que han drogado o han hecho algo en contra de su pareja para tenerlo a su entera disposición. Sí. Entonces, eso también es peligroso. ¿Y eso cómo se va a juzgar? Es que fíjate que precisamente yo haciendo un análisis, lo que también les quería comentar es lo siguiente. Si bien ya existen muchas de las leyes de nombres de mujer, ya existían tipificadas en los códigos penales locales y federal, también es cierto que sí se requiere hacer una tipicidad o una acción regulada en la ley que hable específicamente del caso en concreto, porque eso mentalmente creo que está ayudando. Claro. El decir que, bueno, porque es mujer o, bueno, en qué condiciones se agrava, ¿no? O se atenúa. Entonces, bien pudiera caber una tipicidad, un artículo en el Código Penal que hable precisamente de denuncias falsas cuando sea con la intención de dañar a tu pareja y de cometer un perjuicio, un daño moral, económico. ¿Por qué? Porque si ya viene así tipificado, entonces tú como pareja, ya te caería a lo mejor más el 20 de decir, es que ya está regulado. Cuando ya está regulado, es una denuncia falsa, de acuerdo al 247, Correcto. el que es una falsedad ante la autoridad. Pero si ya lo pones tal cual, diciendo en esas condiciones y esas características, posiblemente a lo mejor también ya pueda ser una razón más para que la pareja, digamos hombre o mujer, no lo utilice en ese sentido de dañar a la otra persona inventando una denuncia falsa y que a lo mejor ya no sea de 4 a 8 años, que se le ponga una pena más alta porque precisamente ya va con un dolo de dañar a la otra parte. A lo mejor acá no es con esa intención de dañar a la otra parte, sino a lo mejor es un tema económico, un tema de que pues yo quiero ganar el asunto, pero ya cuando vas con la intención de dañar a tu pareja, yo considero que debe ser un agravante porque está en perjuicio, también pudieran estar en perjuicio tus hijos, ¿no? Tu familia, tu entorno, tu honorabilidad. Porque entonces esas denuncias, y no nada más es de que sean falsas, invente algo. A lo mejor con ese odio, invente cosas que dañan más que una simple falsedad ante la autoridad. Y no nos vamos muy lejos, o sea, estamos hablando solamente de este tipo de delitos o este tipo de actos en denuncias falsas en cuanto a acoso o abuso sexual o violación, que al final del camino pues se tendría que probar si la otra persona lo hizo o no. Pero también una denuncia falsa no solamente va sobre este tipo de delitos, o sea, en cuanto a la mujer tenemos la famosa ley vicaria, que vamos a retomar esto. La ley vicaria es cuando un hombre ejerce poder o usa a sus hijos como herramienta para poder lastimar o dañar a la mamá o a la pareja, ¿no? En este caso, como hombres, tenemos una parte que se llama alienación parental.
¿Qué quiere decir esto? Prácticamente es lo mismo. Es cuando la mujer ocupa a los hijos para ejercer violencia en contra del hombre. Entonces ya existía, pero como tú dices, hay que ponerle un nombre en específico para decir, ok, si lo hace un hombre es esto y si lo hace una mujer es esto. El problema es que se castiga mucho políticamente o se castiga mucho socialmente el hecho de que el hombre lo haga, pero la mujer también lo aplica y conocemos muchísimos casos. Yo te puedo jurar a ti que nos estás viendo que por lo menos conoces el caso de un hombre que no puede ver a sus hijos por X razón, o que aunque pague la pensión alimenticia no se los dejan ver, o que no se los permiten ver ni siquiera en estos espacios de recreación. Conocemos muchos casos y tú que nos estás viendo seguramente conoces uno. No solamente conoces el de es que el hombre no la deja ver o le está quitando el derecho a la madre por X o por Y razón. Conocemos muchos casos. Sin embargo, tú dices, hay que ponerle un nombre en específico porque si yo te hablo de alienación parental, no te causa ningún ruido. En cambio, si hablo de ley vicaria, ahí sí te habla, ahí sí te causa un ruido. Eso es lo que está cañón, que no sea parejo. Sí, como dice Gerardo, que no dependa también del estado de ánimo de las personas, ¿no? O sea, estamos bien, vamos a continuar con todo esto del proceso familiar y todo, pero ¿sabes qué? Ya me di cuenta de que empezaste otra nueva relación, ya te vas a olvidar de tus hijos, entonces en eso voy a, como consecuencia, te voy a empezar a quitar tiempo con tus hijos, te voy a empezar, ¿por qué? Porque es una reacción ya más de orgullo, ya es una reacción más sentimental, porque obviamente como tú dices, no es por ambos lados, no solo los hombres son los que condicionan, sino también las mujeres, porque tienen un poquito más de poder sobre los hijos, ¿no? Por ley. Y es cuando ya empiezan a decirle al papá, aunque sea una persona responsable. O sea, como hay personas irresponsables, como hay personas que están al día con sus hijos, como hay personas que están al tanto de sus hijos, que tienen una buena figura paterna, pero que consecuencia del estado de ánimo o de algún tipo de celo, ya no empiezan a perder esa relación con sus hijos, que al final, como dice Gerardo, o sea, la ley defiende al menor. Es el interés del menor, ¿no? Y fíjate que lo estás tomando desde un punto de vista muy light, pero ahorita también el criterio de la corte es de que pueden revivir violaciones aunque hayan tenido muchos años. Entonces, a lo mejor si es una pareja que se siente agraviada, ofendida, molesta, con odio, te puede inventar que la violaste cuando andaban de pareja. El problema aquí es, pues, a lo mejor pruebas no tenga, pero la simple presentación de la denuncia y un golpeteo mediático ante los medios o ante las redes sociales acusando que ya denunciaste a tu esposo porque te violó hace 20 años cuando tenías una relación con él, pues esa parte también te crea un conflicto porque, no sé, no podríamos decir si es falso o no, ¿no? Supuestamente quisiéramos creer en el supuesto de que sea una denuncia falsa, pues aunque no tengas pruebas, aunque no tengas nada, pero creas esa denuncia y ya te afectó como pareja. Pongámosle hombre o mujer. Ya te afectó como pareja. Entonces, sí es complicado. Considero que sí debiéramos o debiera existir una legislación más exacta para detallar las condiciones en las que se podría hacer o tipificar una denuncia falsa y también los elementos y características, porque también es muy importante que las personas conozcan hasta dónde se puede llegar, por ejemplo, con el tema de la violación. Las consecuencias. Porque aunque estés casado, eso no quiere decir que no exista violación. Si no hay un consentimiento de tu pareja, es violación. Pero ¿qué pasa en condiciones de que a lo mejor tienes un sexo apache, salvaje, y la mujer no dice nada durante el acto y después resulta que ella denuncia que la violaste cuando uno cree que a lo mejor fue consentido? Son condiciones que pueden ir variando. Creo que justo ahí le diste el clavo. O sea, tú dijiste, cuando tú creíste que era consensuado. Aquí el problema es que para no caer en estos supuestos, requiere ser consensuado. O sea, requieres el sí o el no de la otra persona. Ya no se vale esta parte de, es que yo pensé que te estaba gustando y entonces por eso lo hice. No, o sea, si te está gustando, le seguimos por ahí. Si no te está gustando, y ahí aquí paramos. viene el punto del razonamiento. Al final del día, entonces, si vas a tener relaciones sexuales, así sea con tu esposa, debes antes consensuar. Si tienes en la idea llevar juguetes, excederte de lo normal que siempre lo haces, platicarlo, plasmarlo, que ella esté de acuerdo
y entonces realizarlo. Claro. Que a lo mejor por hacer esta situación ya no, a lo mejor dices, ay, qué hueva, o ya no te apetece porque ya no es lo mismo, ¿no? Pero al final del día... Pues mira, eso, mi tranquilidad vale la pena eso perder es lo esos que 5 debe, minutos. claro, eso es lo que se debe de hacer, es el consejo que les damos desde acá, aunque sea tu pareja, todo acto sexual y toda novedad que quieras realizar con tu pareja Consensuado. tiene que ser consensuado. Y me llama mucho la atención porque también ha salido en redes el caso de un joven que dice que ahora en la actualidad él quedó muy traumado porque lo acusaron de acoso y de violación en su momento por una situación similar. Y que ahora en la actualidad paga por sexo. Y que no está interesado en cortejar a una mujer, no está interesado en lo bonito que es una relación, de poder conquistarla, porque él quedó con ese trauma y que ahora prefiere pagar para no tener ningún problema. Pero también, ¿qué estaría pasando si, aunque vayas y pagues por sexo, qué tal si la mujer te dice después, sí, pero esto no me lo pagaste y esto es violación porque no está consensuado? Entonces, al final del día, sí todo debe ser platicado. No sé a qué extremo lleguemos, porque también no puedes grabar una situación de esas, porque también vienes cayendo en un delito, aunque quieras tener pruebas de que, ay, sí estuvo consensuado. Por ejemplo, eso no que lo sale en puedes las grabar. películas de firma este contrato porque vamos a hacer tal y cual. O sea, también puedes. Una cosa es que esté en un contrato y otra cosa es cómo demuestras que pasó o que no pasó lo que dice ese contrato. Esa es otra cosa. Ahora, hay muchos países, o ya hay países que están legislando bien esta parte de las denuncias falsas. Por ejemplo, estábamos viendo también un video de una legisladora, me parece que es en Brasil, que estaba pidiendo que fuera, creo que 8 años más o menos, la pena porque una mujer hiciera una denuncia falsa. Ahí también se estaba juzgando por perspectiva de género, pero al revés. Si una mujer denunciaba falsamente a un hombre por X cosa, por X delito, y resultaba que no era cierto, la mujer era la que podía pasar. Ahora, ¿por qué no hacerlo aquí? Y ya hubo una, bueno, si le podemos llamar iniciativa, ¿no? Porque ya hubo un personaje de la política, Cuauhtémoc Blanco, que dijo que iba a tener esta parte de presentar una iniciativa para denuncias falsas, que las mujeres, porque los hombres sufríamos mucho esta parte de ser denunciados por actos que no se hicieron, que eran denuncias falsas, pero pues al final del camino creo que hubo un error muy grande, porque lo hizo 2 o 3 días antes del 8M. Sí, lo hizo el 6 de marzo y el 8 de marzo era el... Pero eso no quita que sea importante la plática, que sea importante ponerlo en la mesa. Claro, ahí fue un error totalmente de la persona del diputado, porque no era el momento idóneo por el tema de lo que se avecinaba. Ni la forma, porque ni siquiera presentó una Yo creo que ni la persona, iniciativa. ¿no? Ni la persona, porque tampoco creo que ese diputado tenga la honorabilidad o la reputación como para presentarla. Ni fue el momento 2 días antes del 8 de marzo, ni fue pensado. ¿No? Ni fue pensado, porque ni siquiera, mira, para toda legislación o para toda propuesta, correcto, debes de tener una justificación, una exposición de motivos. Y al final del día esta debe estar documentada, con datos duros, con la información realmente válida del por qué estás tomando esa iniciativa. Uh-huh. Que bueno, también sabemos que ahorita las iniciativas que están lanzando las soñaron un día antes y al otro día las presentan, y a los demás diputados se las presentan en la noche para que no les dé tiempo de leerlas. Pero precisamente debemos de retomar eso, esa exigir como ciudadanos que efectivamente sean leyes pensadas, fundadas, justificadas, con una buena exposición de motivos y que realmente funcionen, que para eso es lo que queremos, que funcionen. Si estas leyes con nombres de mujer vemos que están funcionando, así lo creemos. Pues sí está funcionando, tan está funcionando que en la realidad, en la vida real, muchos hombres están en esta parada, como lo dijiste tú hace ratito, de seguir sin tener relaciones con mujeres, de dedicarse a otras cosas. Y también hemos visto muchos videos donde las mujeres dicen, oye, ¿qué onda con los hombres? Ya no me siguen, ya no me mandan videos. Pero vamos para eso. Nada. Yo considero que se debe seguir avanzando, seguir regularizando, seguir modificando para bien, para que no exista un desequilibrio y se pueda vivir en sociedad, en una comunidad. Digo, al final del día, aunque hagan miles de leyes, volvemos al punto que hablábamos, Pepe, lo importante es retomar la reforma judicial para que sea un método efectivo de llegar a la verdad de manera objetiva, que esos juzgadores tengan la capacidad de poder resolver
conforme a derecho. Un puntito así para cerrar mi punto que estaba diciendo. Esta parte que vimos en el video de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué no, en lugar de decir que cuando una mujer vaya a denunciar basta solamente con su palabra, por qué no mejor hacer algo en el Poder Judicial, en las personas que juzgan, para que justo la mujer se sienta con la libertad de ir y denunciar? Porque justo todo esto está pasando, lo vimos en el video, porque no se siente con la libertad de hacerlo, porque tiene temor, porque ley Monzón, ¿no? Entonces, sí, como sociedad tenemos mucho trabajo todavía que hacer, pero también ellos como gobernantes tienen mucho trabajo que hacer. Me llama mucho la atención, por eso digo que a lo mejor fue un comentario muy populista, porque ya existen instituciones que acompañan a las mujeres en todo este proceso. O sea, este tema no llega a ser novedoso por el fondo. No llega a ser novedoso porque vaya a tener un impacto o un cambio que no existía antes, sino realmente es novedoso porque no tiene sentido que lo haya dicho cuando estamos viendo una reforma que no ha caminado y que en lugar de ser para bien fue para mal. No, y que puedes sacar las leyes que saques, todas las leyes que quieras, pero si en tu cancha el juzgador no está preparado y no tiene las herramientas necesarias para poder juzgarlo de manera correcta, puedes sacar las leyes que saques, las que tú quieras. Todas se van a quedar en el cajón. Todas van a ser solamente de manera política. No va a pasar de ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema judicial que no sabe impartir justicia. Claro, y las fiscalías y ministerios públicos debemos empezar por ahí. Claro. De hacer las modificaciones correspondientes. La ley que estábamos hablando, me parece que es Monzón. O sea, ni siquiera tengo la confianza de que mis datos van a estar bajo resguardo del poder. Es ley Ingrid. Ley Ingrid, perdón. O sea, ni siquiera como pueblo tenemos la confianza de decir, bueno, ya denuncié y ya ellos van a hacer su chamba. No, al rato tengo que ver si mi caso no sale en las noticias o si no sale en un canal de WhatsApp o de Telegram. En el medio del Poder Judicial se están riendo de mis imágenes, de mis fotos y ya la están vendiendo o compartiendo. Exactamente. Entonces, es lo que te digo, puedes sacar las leyes que quieras, pero mientras tengamos ese cáncer dentro de nuestro Poder Judicial, no va a pasar nada. Y ahí viene el punto. Lo que entonces debería endurecer son las leyes para sancionar a los servidores públicos que comparten esas informaciones. Llámense peritos, ministerio públicos, actuarios, todo el sistema. Penas más duras, meterles cámaras de video, sistemas de bloqueo de información. ¿Me explico? Ahí es donde realmente se vería la intención de que se cumplan con las leyes, de que haya una denuncia expedita y de que sea totalmente objetivo. Sí, ahí te quitas que si denuncias falsas, que si el hombre hizo, que si la mujer hizo. ¿Por qué? Porque ya nadie va a querer hacer algo que sabe que lo van a juzgar de una manera. ¿Me explico? O sea, ¿para qué voy a acusar a Pepe de que me hizo algo si ya sé que al final no me lo hizo y que al final el que va a resultar herido voy a ser yo? Y hay que tener mucho cuidado. Ahorita en estas instancias, la recomendación que les podríamos dar es que si vas a prestar un servicio, tengas manera de documentarlo, sea video. También los WhatsApp son importantes, todos los que son mensajería, todo te puede servir de prueba, absolutamente todo. Ojo, también aquí el consejo que les doy, si, no vamos a hablar de mujer o hombre, pero si tu pareja o la persona te insiste con mensajes que detectes que van en sentido de prenderte y tú no tienes autocontrol para contestar en ese momento, ten mucho cuidado con lo que escribes porque todo es prueba y entonces debes de hacer ese autocontrol para no excederte. Todo lo que son groserías, todo lo que son hablar de más, a veces uno enojado no se controla y habla de más cosas que ni siquiera tienes pensado hacer, pero con el simple hecho de que te dan una palabra clave donde te prende y hablas de más, todo es usado en tu contra. Entonces, no escribir nada. Si te atacan en mensajería o correo electrónico, no contestar. Eso es lo más sabio. Comentarse diciendo algo, que en redes sociales también era importante. Si te atacan y te difaman, no inmediatamente contestar, sino asesorarte porque es primordial también el medio en que lo hace, hacer un buen análisis y estrategia de ver qué tanto impacto tuvo, qué tanto perjuicio puedes tener económicamente, moralmente, y ver si también se dan las condiciones de tú de poderlo desvirtuar. Y voy un poquito más allá también. Si tienes mensajería delicada donde cual tú puedas mostrar que te están atacando o te están cometiendo un delito,
no cambies de celular, no hagas copy-paste. Puedes hacerlo, pero a lo que voy es, la información primordial es de los metadatos y es que tienes que probar al final del día ante un juicio que la información que tú estás presentando en copia ante el juez venga del equipo el cual lo recibió. Por eso es importante no borrarlos, no deshacerte de ese teléfono, no cambiarlo. A veces, si tú eres mujer y te sientes agredida de una persona y tienes miedo de que tu pareja o alguien más los lea, no los borres, guárdalos, enséñaselos a tu familiar, a tu pareja, dile, mira, me están mandando esto, no trates de borrarlos, no trates de ocultarlo, guárdalo y no te deshagas del teléfono, no borres la información que te va a servir para hacer la denuncia. Eso es importantísimo, no deshacerte del equipo. Y bueno, no sé si quieran concluir con algo más en el capítulo. Yo quiero secundar lo que dices. O sea, todos los consejos que acaba de decir Gerardo son muy importantes. No perder el control, no perder la cabeza, pensar antes de actuar y tener una buena asesoría también legal para no caer en circunstancias que después no tienen una reversa, ¿no? Y obviamente también hacer mención a la salud mental. Tenemos que ir a terapia para controlar todo lo que nos hace enfadar, todo lo que nos hace reaccionar, para no tener una consecuencia posterior más grande. Yo en mi caso, la verdad es que quisiera poner en la mesa esta parte de esto también pasó por algo, tanto porque el hombre ha abusado de su poder, como la mujer también ha abusado de un cierto poder. Entonces, también justo esta parte de ir a terapia, y no ir a terapia para arreglar al otro, justo es ir a terapia para ver por qué estás eligiendo a las parejas que estás eligiendo. Porque está cañón. Ya no podemos dar un pie en falso, un paso en falso. Tenemos que estar siempre documentando las cosas, documentando lo que hacemos, documentando lo que decimos y sobre todo no se puede estar viviendo a la defensiva. O sea, terapia es deducible de impuestos en tu declaración anual, o sea, sirve para todo, sirve para todo. Y yo mi consejo es, bueno, pues si a lo mejor no te gustan las terapias, acude con tu abogado de confianza. Nosotros también le hacemos al psicólogo. Te podemos orientar en el tema de qué decir, qué hacer, qué no hacer, que eso también es muy importante. Respetamos mucho todas las profesiones, pero yo creo que cuando hagas un tema de asesoría, reúnete de todas las personas que necesites. Así sea también, como bien dicen los contadores, que es deducible, también es importante que tengas esa asesoría para que te sirva en un futuro. Que también es deducible. Entonces, pues ese fue un capítulo más. Esperamos verlos pronto. Síguenos, danos like y compártenos.